directiva de Updike. Pero ya está conmigo, como pueden ver, Juan Cheput, para hablar de las últimas noticias del caso de Alejandro Toledo. Yo tuve una larga conversación con él, que se publicó este lunes en La República. Muchas cosas ya han sido dichas, pero ahora tenemos una primicia que ha sido soltada esta mañana. Abraham Danón ha pasado de testigo a investigado por el caso de Coteva. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Rosa María. Bueno, cada día esto tiene más investigados. Más investigados, efectivamente. Entonces, yo creo que la solicitud de un grupo de dirigentes, en el sentido de desmarcar, no por cobardía, ni traición, ni cosa por el estilo, al partido de lo que significan estos acontecimientos en los cuales está vinculado el expresidente, debería tomar de nuevo fuerza para ser discutido en el ámbito de la comisión política, por varias razones, ¿no? La primera, personas que no pertenecen a Perú Posible, como Avi Danón, no pertenece. No pertenecen en absoluto. El señor Maiman tampoco. Maiman, ni la misma señora Carp, Elian. Ni su madre tampoco. Ni su madre, pero sin embargo en el imaginario popular son sinónimos de Perú Posible, ¿no? O sea, es verdad. En el imaginario, es para la opinión pública, las 4 personas constituyen parte de Perú Posible. Entonces, empiezan a afectar a un partido que tiene en estos momentos una dirigencia que está verdaderamente tratando de impulsar un proceso de institucionalización, pero lamentablemente eso no se comprende del otro lado, ¿no? Creen de que el partido tiene que mantenerse al costado, lo cual no significa, como te digo, abandonarlo, mucho menos a Alejandro Toledo, sino ¿Quién es el otro lado? Alejandro Toledo. Alejandro Toledo, efectivamente. No entiende que él tiene que separarse. Yo creo que él tiene que empezar a tomar una posición mucho más de estadista, más distante, y entender de que este problema en el cual está involucrada su familia no puede seguir afectando a Perú Posible, porque como te decía en la entrevista del día lunes, la única fortaleza que le queda, o si quieres ponerle en otros términos, el bote salvavidas que le va a hacer la defensa política, es Perú Posible, pero por este grupo de 4 personas se está arrastrando al bote, ¿no? Claro, entonces lo que usted dice es, por favor, que el señor se separe de Perú Posible y cuando nos necesiten su defensa política ahí estaremos. Claro, porque en estos casos no son asuntos políticos lo que puede significar la compra de propiedades o la participación de Avida, no, son cuestiones que definitivamente tiene él que responder ante la opinión pública sobre si son dineros de quién, ¿no? Es algo que tiene que averiguar la Fiscalía, pero sin embargo, como te precisaba hace un instante, si nosotros le preguntamos a cualquier ciudadano acá en las puertas de la radio, acá en Chorrillos, va a decir Avida no es Perú Posible, Fernán es Perú Posible, Elian Carr es Perú Posible, Maiman es Perú Posible, ¿no? Así es. Y no es así. Y no es así. Ahora, Alejandro Godoy nos dice que en las próximas horas se va a definir si Toledo pasa a ser investigado, me imagino que en el caso del lavado de activos. Con lo cual su situación cada día se complica más. Ayer el señor Radelman, el abogado que está en Costa Rica, ha asegurado que el señor Avi Danón constituyó la empresa de Coteva acompañado físicamente de Alejandro Toledo. Claro, lo cual es una posición que tengo yo entendido que ha sido contestada en el ámbito de la Fiscalía, tanto por Joseph Maiman como por Alejandro Toledo. En el sentido de las razones por las cuales acompañó. Sí, ya sé, pero Alejandro Toledo hizo una declaración política en el Congreso. Así es. Si me prueban que yo he tenido algo que ver con la creación. Una cosa es el ámbito legal y otra cosa es el ámbito político. Claro. Y en la comisión de fiscalización, que es una comisión política por excelencia, él dijo, si se demuestra que estuve detrás de algún tipo de trámite, yo me retiro de la política. Entonces es obvio que ahí hay una contradicción que nosotros no podemos negar. No la niega. Y por otro lado, hoy día yo he escuchado a 2 personas a las cuales respeto, y no es una frase que utilice gratuitamente, ¿no? Sino respeto en lo profesional y en lo personal, a Ernesto de la Jara y a Glatzer Tuesta, que no son personas que estén acostumbradas a lo estrambótico ni a la laraca, decir que las posibilidades que Alejandro Toledo sea detenido la próxima vez que visite el Perú son altas, después de estos descubrimientos. Viniendo de personas que lideran el IDL, verdaderamente nos hace a nosotros pensar que la situación es más complicada de lo que inclusive podrían estar imaginando en el equipo de abogados de Perú Posible. ¿Y por qué? Porque se está configurando una serie de evidencias contradictorias entre sí que abonan en lo que dice Glatzer Tuesta y Ernesto de la Jara, que un juez presionado por lo mediático puede llevar inclusive a solicitar impedimento de salida. Y eso, o ser detenido. O ser detenido, ellos indicaban prisión preventiva, ¿no? Preventiva domiciliaria. Podría ser. Y quisiera dejar en claro eso, ¿no? Que son expresiones de ellos, claro, que yo lamentablemente reflexiono en voz alta, para graficar simplemente, dada la sintonía de tu programa, de que la situación es más complicada de lo que imaginamos y que amerita que en Perú Posible se evalúe este tema
en todos sus ángulos, en el ámbito jurídico, que tiene un camino en el cual estamos confiando todo nuestro futuro, y en el ámbito político que estamos descuidando. Juan, yo entiendo que ustedes quieran tener un proyecto político, pero tú sabes que la política, pues, como dicen en el Perú, es antropomórfica, es la cara del líder. Así es. Entonces, en un proyecto político como Perú Posible, con partidos tan desinstitucionalizados como los que tenemos, sin Alejandro Toledo, todo lo que ustedes tienen para ofrecer es una inscripción. Entonces, no es mucho. Yo creo que hay una fortaleza que no se ve. Yo una vez comentaba en una reunión política que en el Perú, si bien es cierto en estos momentos ambos caudales han bajado, hay dos partidos de masas. O sea que cuando uno ve sus mítines, ve eminentemente gente de pueblo. Uno de ellos es el Partido Aprista y el otro es Perú Posible. No, Juan. No, sí, yo te puedo asegurar eso. Es un entusiasmo. Pero es un partido de masas. Ahora, que no tenemos el nivel de institucionalización que tiene Patria Roja o el APRA es otra cosa. Sí, que son los dos partidos más institucionalizados. Claro, no tienen capacidad de organización ni capacidad de movilización. No hay marchas en defensa. Pero sí le quería comentar de que existe una fortaleza dirigencial que sí puede permitir que se construya un partido. Es obvio que el problema de Alejandro Toledo nos afecta y mucho. Mira, y eso lo reconozco públicamente. El día de hoy, si Alan García quiere hacer un mitin de desagravio en su favor, lo hace en 5 minutos. ¿Ok? Y van 50.000 personas en Lima sin problema. Ustedes no reunirían 50 voluntarios para hacer un mitin de desagravio de Toledo. Por los contextos, porque si Alan García hubiera hecho ese mitin en la década del 90, en la misma casa del pueblo lo pifiaban y le pedían que se largue, fuera los amigos, fuera los ladrones, fuera los corruptos. Era una situación en la que había dejado el país. Entonces, mal, por eso te digo, en los contextos hoy nos toca pasar por ese momento, atravesar nuestro desierto. Pero digamos, no, lo que sucede es que el contexto de García se debía, más allá de sus fechorías, que las pudo haber tenido, nadie se las pudo probar, se debía haber dejado el país en una situación dramática. Alejandro Toledo no dejó al país en una situación dramática, por lo tanto nadie lo pifiaría por haber dejado el país en una situación dramática. Pero lo que sí ha dejado Alejandro Toledo es una estela en este momento de actos corruptos que bueno, pero volviendo al caso de García, el doctor Quirós en un libro del IEP, veo ahí que tienes unos libros. No, es estupendo. Dice con absoluta claridad que el tema del tren eléctrico, de los mirajes, o sea, está documentado. Pero como dices, no se le probó. Pero también había una escala de corrupción. Sí, o sea, que no podemos negar. Entonces, pero ahí el partido no se quejaba. Yo creo que, el partido no se quejaba por la corrupción. Bueno, es que de repente ahí está la diferencia. Felices, sí. Con el respeto que se merecen muchas personas honorables del APRA, hay gente que actúa con criterio de complicidad y gente que actúa con criterio de institucionalidad. Exactamente. En el caso de Perú Posible, yo creo que la gran mayoría actúa con un criterio de institucionalidad cuando se trata de defender, y no de complicidad, porque estamos marcando distancia. Cómplice es el que no quiere que se investigue porque sabe que ahí va a ser arrastrado. Claro. Entonces, incluso hay algunos que piden licencia, ¿no? Porque tienen miedo de que se les investigue. Yo estoy segura de que usted es una persona honesta y que no tiene nada que ver con los negocios de Alejandro Toledo, pero justamente por esa razón, lo que le decía, no puede ser tan ciego de no ver que esto, digamos, esto si no configura delito, está muy cerca de configurarlo. Pero por supuesto, Rosa María, es algo que no niego. No hay que cegarse, ¿no? No lo niego, y aún más. Yo soy de las personas más preocupadas por todo lo que está pasando, a tal punto que públicamente he dicho que esto ya nos ha hecho un daño terrible. En términos de prestigio, ¿no? Y es una cuestión, y que la investigación todavía está en marcha. Y también soy consciente, porque no me ciego, que los jueces acá y en la China ceden a la presión mediática. Entonces, pensar, como me decía un abogado del equipo, que el fiscal Peláez no va a ordenar un juicio, no va a acusar, me parece a mí verdaderamente candoroso. Yo estoy absolutamente seguro que no le queda otra al fiscal. No le queda otra. Pero no solamente porque tenga una animadversión contra No, absoluto. Yo tengo mucho respeto por el fiscal Peláez, sino que te digo que se configuran. Como estamos haciendo un análisis, se configuran indicios, presión política, presión mediática, animadversión de nuestros adversarios y elementos de juicio que lo pueden llevar a acusar. Entonces, no podemos nosotros evitar de que esta sea una circunstancia que ya está dada y ante la cual tenemos que prepararnos. Lo peor, y ahí viene mi crítica y el sentido de lo que he venido hablando, es que en mi partido hay personas que creen que la situación no es así. ¿Me entiendes? O sea, claro, que todo se puede salvar. O que si Elian estaba yendo a las casas de la Casuarina era porque quería hacerle un favor a la mamá. Esas respuestas ya no valen, porque la gente en la calle te dice, no te burles de mí. Claro. Mira, yo estaba pensando antes de entrar cómo poder graficar eso y decía, si hay algo terrible hacia el pueblo peruano es subestimar o menospreciar su intelecto.
Y nosotros no podemos menospreciar el intelecto de la gente, sea quien sea. Claro, que la nadie gente te va se a da. creer, pues. Exacto, entonces Nadie te cuando va a creer uno, que la casa era pa' más, cuando uno no tiene puede ser. indicios y aparte de esos a la gente le intentas vender una idea que no es, la gente te repudia. Entonces yo creo que desde ese punto la estrategia política tiene que pasar por dos elementos desde mi punto de vista. En primer lugar, que Alejandro Toledo entienda que la situación es más grave de la que se imagina y él mismo solicitar que el partido le dé una licencia. Y en segundo lugar, articular una defensa política, lo legal que siga su curso, jurídico respetable, y en lo político evitar, sí, sanciones extremas que nacen de la vindicción, de la vindicta, o sea, de la Claro, venganza.